Aviso importante. La información, nombres, situaciones y datos personales que puedan mencionarse en este video son completamente ficticios y no corresponden a personas reales. Este contenido no constituye acoso, abuso ni difamación de ninguna índole. Los videos forman parte de audiencias simuladas creadas con fines educativos y académicos para la formación de estudiantes de derecho. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El control de garantías a cargo del suscriptor juez Harold López Murillo se constituye a instalar la presente audiencia pública de solicitud de libertad por vencimiento de término. Conforme al numeral 5, artículo 317, ley 9 del 2004, modificada por el artículo 61 de la ley 1453 del 2011, radicada por la defensa dentro del proceso identificado con Código Único de Investigación 050016.206-2024, 55-647, que deciden en favor del señor Luis Felipe Díaz Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 79-333-53 de Medellín. El suscrito juez es competente para llevar a cabo su audiencia atendiendo la competencia funcional al tenor del que señala que los jueces penales municipales conocerán de la función de control de garantías en virtud de lo establecido en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1142 del 2007, artículo 2, y material en virtud de lo establecido en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1453 del 2011, artículo 48, y territorial para conocer de esta vivencia en razón al lugar de los hechos. De otro modo, las intervenciones deben de ser claras, concretas, argumentos repetitivos. No se permite el uso de dispositivos electrónicos durante la audiencia y asimismo debe tenerse un tono de voz que sea adecuado para el registro de la grabación en la presente diligencia. Proceder entonces a verificar la presencia de las partes intervinientes, de modo que daré el uso de la palabra a cada uno para que realice su presentación, indicando nombre completo, número de identificación, tarjeta profesional, correo electrónico de notificación y número telefónico. Iniciaremos por usted, señor delegado de la Fiscalía. Tiene el uso de la palabra. Buenos días, señoría. Por la Fiscalía 247 Seccional Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, delegante de los jueces penales del circuito de Medellín, me presento. Soy Luis Fernando Hernández Contreras, identificado con cédula de ciudadanía 79.998.41 de la ciudad de Bogotá, con tarjeta profesional número 830226 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección de notificación en la carrera 50, número 54 de Ciudad de Medellín, en el búnker de la Fiscalía. Teléfono de notificación 313-279-6462 y el correo luis.hernandez1245@fiscalía.gov.co. Muchas gracias, señor fiscal. La defensa tiene el uso de la palabra para su presentación. Su señoría, muy buenos días a usted y a todo su equipo de trabajo, a los que integran esta audiencia. Mi nombre es Alexander Mendoza Torres, identificado con cédula de ciudadanía número 8234470 de la ciudad de Bogotá, con tarjeta profesional número 123456 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como representante contractual del señor Luis Felipe Díaz Vélez, para efectos de notificación, la calle 57 de número 85 de 32, teléfono 301-434-7599, correo electrónico a mendoza@sudefensa.gov.co. Muchas gracias, doctor. Ahora se le concede el uso de la palabra al ciudadano Luis Felipe Díaz Vélez para que haga su correspondiente presentación. Por favor, nos indica sus nombres y apellidos completos, número de cédula, dirección, teléfono, si correo electrónico se lo tuviera, y lugar de reclusión. Señoría, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Luis Felipe Díaz Vélez, mi número de cédula es 39.333.256 de la ciudad de Medellín. Mi dirección de residencia es la vereda La Verde, en el corregimiento de San Antonio de Parada, y abonado celular 302-324-3577. No tengo correo electrónico. Me encuentro recluido en este momento en la cárcel de Bellavista, en el patio número 9. Muchas gracias, señor Luis Felipe.
Teniendo en cuenta que el doctor Alessandro Mendoza Torres se ha presentado como defensor de confianza del ciudadano Luis Felipe Díaz Vélez, es menester entrar a verificar si ya le ha sido reconocido personería para obrar como defensor en este proceso penal. Es por ello que se le hace esa pregunta en primer lugar al representante de la defensa técnica. Su señoría, efectivamente el señor Felipe Díaz Vélez me otorgó poder por escrito como consta en el expediente, pero solicito, su señoría, que lo manifieste de forma normal en la presente audiencia. Gracias, doctor. Teniendo en cuenta la manifestación de que si bien se habría otorgado el poder por escrito, pero también en consideración en que el mismo no se ha presentado entre los elementos aportados a este despacho judicial, hace por ende necesario preguntar al ciudadano Luis Felipe Díaz Vélez si le otorga poder al abogado Alessandro Mendoza Torres para que en esta audiencia o en este proceso penal represente sus intereses como defensor de confianza. Señor Luis Felipe. Sí, su señoría, le otorgo el poder al doctor Luis Andrés Mendoza. Bueno, muchas gracias. Teniendo en cuenta la manifestación expresa del ciudadano Luis Felipe Díaz Vélez, de otorgarle poder al abogado Alessandro Mendoza Torres para que actúe como su defensor de confianza, se le reconoce personalidad para actuar. En la presente audiencia, no hace presente al representante de víctimas, se da constancia que según la carpeta provisional que fue remitida a este despacho judicial respecto a este radicado, se observa una planilla de citaciones elaborada por el Centro de Servicios Judiciales y es así como en esta planilla se relacionan como presuntas víctimas a los ciudadanos Juan Felipe Díaz y María Medina Flores, padres de la víctima directa. Se señala que de acuerdo con la información suministrada en la solicitud de audiencia preliminar, es que se habrían efectuado las citaciones a estas personas antes referidas y en este punto se le señala que según un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, tales como los autos AHP 1420 del 2015, radicado número 45260, la magistrada ponente Patricia Salazar Cuella, y el AP 5408 del año 2016, cuando se trata de audiencias que tienen que ver con el restablecimiento de la libertad de la persona procesada, no es aconsejable supeditar la realización de las audiencias a la presencia de la Fiscalía o de víctimas y sus apoderados. Pues si tuvieran interés alguno en oponerse a la detención, en este caso de la defensa, sería su ver presentarse en la fecha y era programada para la audiencia, es decir, que basta con garantizar su presencia a través de las correspondientes citaciones a la diligencia, lo cual se puede evidenciar en las constancias que ha dejado el Centro de Servicios Judiciales en cuanto a este despacho. Y es por ello que se considera que se puede adelantar la solicitud liderada por el representante de la defensa técnica sin contar con presencia de las personas ya mencionadas como presuntas víctimas. Deja constancia también que la agente del Ministerio Público, el doctor Carlos Zapata Ramírez, fue debidamente notificado al correo carlosministeriopúblico@correo.gov.co. De igual manera se le remitió el link de la correspondiente diligencia, aunque no comparezca a la presente, no representa un obstáculo para el desarrollo de la misma. Verificar las partes intervinientes, es de precisar que la Secretaría del Juzgado ha procedido antes de esta audiencia a verificar que el señor delegado de la Fiscalía efectivamente se encuentra vinculado a la Fiscalía General de la Nación y que el defensor se encuentra habilitado para ejercer, de los cuales se puede constatar que ninguno cuenta con inhabilidades, incompatibilidades, ni impedimento alguno para actuar en esta diligencia. Asimismo, la presente audiencia es de carácter público, según lo manifiesta el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, que desarrolla el principio de publicidad de la diligencia, y teniendo en cuenta que no se observan limitaciones señaladas en el artículo 149, parágrafo primero, y en el artículo 155, inciso segundo, procederá al traslado a las partes para que se pronuncien si quieren elevar alguna petición de reserva, en cuyo caso voy a presentar sus argumentos. En primer lugar, con la palabra delegado a la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. Esta Fiscalía no ve razón alguna para que la presente diligencia se tenga que realizar de forma reservada, ya que considera que en el presente asunto no existen requisitos que prohíban su publicidad tal y como usted lo ha señalado. Por tal motivo, su señoría, no tengo ninguna observación. Muchas gracias, doctor. Defensa. Su señoría, muchas gracias. Esta defensa no hay ningún reparo que la audiencia se celebre de manera pública. Así las cosas, se instala la presente audiencia. Esta decisión es una orden, es una orden
que tiene en cuenta el artículo 161, numeral tercero, en la cual no procede recurso alguno. Se declara formalmente iniciada la presente audiencia. Concedo toda la palabra al defensor para que sustente su petición, enfatizando entre los hechos jurídicamente relevantes y las etapas procesales adelantadas a la fecha cuando se realizó, se cumplieron los términos. Tiene la palabra, autor. Muchas gracias, señor juez. Esta defensa envía esta solicitud de libertad por vencimiento de términos bajo los siguientes presupuestos. La competencia le corresponde a usted, señor juez, de conformidad con el artículo 37, modificado por la ley 1142 de 2007, su artículo segundo del Código de Procedimiento Penal, y el artículo 39, modificado por la ley 1453 de 2011 en su artículo 48. Frente a la competencia territorial, los hechos denunciados sucedieron en el municipio de Medellín, el corregimiento de San Antonio de Prado, y frente a la identificación del acusado, estamos en la presencia del señor Luis Felipe Díaz Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79-333-256 de Medellín, de 40 años de edad, quien reside en la avenida La Verde del corregimiento de San Antonio de Prado, vivienda familiar. Para resaltar que el señor Luis Felipe Díaz Vélez se encuentra detenido con medida de aseguramiento en la cárcel de Bellavista, patio número 9, por el delito de concurso de término de feminicidio agravado, artículo 104A y 104B, también por alteración de destrucción de elementos materiales probatorios, artículo 454B de la ley 599 del 2000, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego con municiones, artículo 365 de nuestro Código Penal. Como primera medida, su señoría, puedo manifestarle que una vez confirmado el traslado de los elementos materiales probatorios por las partes, procedo a sustentar la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos. Señor juez, este apoderado, de la manera más respetuosa, le solicita le otorgue la libertad al señor Felipe Díaz Vélez por la causa contemplada en el Código de Procedimiento Penal de 1905-2004, en su artículo 317, numeral 5, por haber transcurrido el tiempo allí establecido desde la presentación del escrito de acusación por parte del tenente acusador, y porque a la fecha no se ha iniciado la audiencia de juicio oral. Al día de hoy, desde la presentación del escrito de acusación, se ha superado el término de los 120 días que señala nuestro Código de Procedimiento Penal. Como lo presentaré a continuación, de manera, pues, señor juez, que se han vencido los términos, un tiempo que lleva la suma por este defensor de más de 243 días, y a la fecha, como ya lo dije, no se ha iniciado juicio oral. Por eso, con el mayor respeto, este defensor procede a hacerle a usted, señor juez, un recuento histórico de lo sucedido dentro del proceso, para que usted tenga un conocimiento del procedimiento y lo que va hasta la fecha. Y de este modo, mostrarle a usted, señor juez, que están vencidos los términos, los cuales podrá verificar con el traslado de las actas y las constancias de los diferentes despachos que han intervenido en el proceso. Y de este modo puede usted, señor juez, tomar una decisión favorable al señor Luis Felipe Díaz Vélez. Señoría, el señor Luis Felipe Díaz Vélez está siendo investigado por la muerte de la señora Ana Victoria Ramírez Medina, quien fue asesinada y la encontraron el día 18 de agosto del año 2023 en la vereda La Verde, en el municipio de el corregimiento de San Antonio de Prado. Persona quien fuera su compañera permanente, quienes vivieron juntos por un tiempo, pero de acuerdo al conocimiento de ese apoderado y de los hechos que se han investigado, se encontraban separados por un periodo aproximado de hacía 6 años para el día en que ocurrió el hecho. Para el día 19 de agosto del año 2023, la Fiscalía solicitó en contra del señor Felipe Díaz Vélez orden de captura bajo el número radicado 10-32-023 por el juzgado 37 penal municipal del municipio de Medellín. Orden de captura que fue prorrogada el día 16 de agosto del año 2024, con vigencia hasta el 16 de agosto del año 2025, por el juzgado 37 penal municipal del municipio de Medellín, bajo el oficio número 010, orden de captura. Esta orden de captura se hizo efectiva el día 21 de agosto del año 2024, y por la cual fue puesto a disposición ante el juez 36 penal municipal en función de control de garantías, donde se realizaron las audiencias concentradas preliminares en proceso ordinario. Y estas audiencias se llevaron a cabo el día 22 de agosto del año 2024, donde la Fiscalía, en cabeza del señor fiscal 247 seccional, unidad de delitos contra la vida e integridad personal, solicitó la legalización de captura por los delitos de feminicidio agravado, artículos 104A y 104B, ocultamiento por alteración de destrucción de elementos materiales probatorios, artículo 454B, y fabricación, tráfico y importe de armas de fuego con municiones, artículo 365 de nuestro Código Penal. Se le imputaron los cargos
la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento por los delitos que acabo de mencionar y se le ordenó detención intramural. Por eso se encuentra el señor Luis Felipe Díaz Vélez en la actualidad detenido en la cárcel de Bellavista. Si bien es cierto, su señoría, el artículo 317, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal contempla los términos de la duración de la actuación cuando la persona está privada de la libertad. Aquí reza el término que dispone la Fiscalía para formular la acusación, que es de 60 días. Para este caso, el señor Luis Felipe Díaz Vélez se contaba con ese término. Es decir, que para la fecha 18 de octubre del año 2024, la Fiscalía cumplió con ese requisito. Cuando se presentó el escrito de acusación a reparto ante los jueces penales del circuito de Medellín, del lugar donde ocurrieron los hechos, en este caso le correspondió al juzgado 17 penal del circuito de Medellín, es decir, señor juez, que dando cumplimiento a la instalación del artículo 317, numeral 5, el término cuenta desde la fecha de presentación del escrito de acusación y desde allí se cuenta el término de los 120 días para dar inicio a la audiencia de juicio oral. Señor juez, para sustentar mi petición a referencia a las actuaciones que se han venido presentando en el transcurso del proceso y en el despacho de conocimiento. El día 22 de agosto del año 2024 se presentó por parte del señor fiscal 247 seccional, escrito a la unidad de vida de delitos contra la vida e integridad personal del doctor Fernando Díaz Hernández, audiencias concentradas preliminares en proceso ordinario, consistente en legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de medida de aseguramiento ante el juzgado penal municipal con función de garantías del municipio de Medellín. En contra del señor Luis Felipe Díaz Vélez, los cuales fueron concedidas la misma fecha, el día 22 de agosto del año 2024, imponiendo medida de aseguramiento en el centro carcelario, tal como lo establece el artículo 307, numeral 1 de la ley 906 de 2004, de lo cual se emitió acta por parte del despacho. Consecuentemente, y una vez establecido el término que se encuentra fijado en el artículo 317, numeral 4 de la ley 906, se presentó por parte de la Fiscalía 247 seccional el día 18 de octubre del año 2024 el traslado del escrito de acusación al centro de servicio, es decir, 58 días después, el 22 de agosto del año 2024 al 18 de octubre del año 2024, adjuntando escrito de acusación, oficio revisorio del acta de repata y las actas de las audiencias preliminares. El proceso fue asignado al juzgado 17 penal del circuito de Medellín el día 23 de octubre del año 2024. Este día busca conocimiento y allí fija fecha de audiencia de formulación de acusación para el día 27 de noviembre del año 2024 a las 8 de la mañana, es decir, 34 días después de que asume conocimiento. Despacho de conocimiento, es decir, el juzgado 17 penal del circuito de Medellín, el día 24 de octubre envía la comunicación a las partes mediante correo electrónico e informa la fecha y la hora para la realización de la formulación de acusación, cumpliendo con lo señalado con el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, el cual señala que dentro de los 3 días siguientes al recibo del escrito de la acusación, el juez señalará la fecha y la hora para la celebración de la audiencia. Lo cierto es que existe un término para señalar la fecha, pero no para la realización de la misma, y es por eso que la Ley 1760 del 2015, en su artículo 4, modificó el artículo 317 de la Ley 906, numeral 5, ya nos dijo que ese término es de 120 días para solicitar la libertad por un vencimiento de términos. Esta libertad se solicita desde la presentación del escrito de acusación y no desde la realización de la audiencia de acusación como se venía entendiendo. Llegado el día 27 de noviembre del año 2024, tal como estaba fijada la audiencia, se llevó a cabo la formulación de acusación por parte del señor fiscal 247 seccional, que hoy se encuentra aquí presente el doctor Luis Fernando Hernández. Esta actuación se realizó ante el juzgado 17 penal del circuito de Medellín. Terminada la audiencia de formulación de acusación, se dio como fecha y hora para la audiencia preparatoria el día 30 de enero del año 2025. El defensor me pronunció frente a este plazo, pues era muy corto y necesitaba más tiempo para preparar la defensa. Petición que accedió el señor juez y fijó fecha para audiencia preparatoria para el día 18 de febrero del año 2025, es decir, 19 días después. Esto, señor juez, es importante, porque si bien esta defensa debe asumir los términos que ese aplazamiento causó, lo cierto es que el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal nos habla de los términos judiciales y nos dice que el funcionario judicial señalará el término en los casos en que la ley no lo haya previsto, como sería este caso, sin que se pueda exceder de 5 días. Es decir, solo serían atribuibles a esta defensa 5 días.
Señor juez, entre el acusado y la Fiscalía 247 seccional se presentaron acercamientos, buscando hacer un preacuerdo, el cual fue presentado por el señor fiscal al despacho del juzgado 17 penal del circuito de Medellín. El día 18 de febrero del año 2025, cuando se tenía la audiencia preparatoria, esta se cambió para la aprobación del preacuerdo. Y una vez llegado el acuerdo entre las partes y firmado por el acusado, se procedió a sustentar este preacuerdo por parte del señor fiscal seccional ante el despacho del juzgado 17 penal del circuito de Medellín. Una vez instalada la audiencia y escuchadas las partes, con las manifestaciones de los intervinientes, no fue aprobado. Y este abogado defensor presentó el recurso de apelación con la finalidad de que este preacuerdo fuera supervisado, fuera revisado por el superior funcional, de manera que fuera remitido por el despacho ante el Tribunal Superior de Medellín. La apelación fue remitida por el juzgado 17 penal del circuito de Medellín el día 20 de febrero del año 2025 a reparto al Tribunal Superior de Medellín, tal como muestran los documentos que envío, y el día 6 de marzo del año 2025 el despacho del Tribunal Superior de Medellín fijó fecha para la lectura del procedimiento de segunda instancia para el día 13 de marzo del año 2025 y fue comunicado a las partes en debida forma a los correos electrónicos que allí recusaban. El día 13 de marzo del año 2025, el Tribunal Superior de Medellín leyó el pronunciamiento frente a la decisión de la apelación y confirmó lo manifestado por el juzgado 17 penal del circuito de Medellín, a la cual asistieron las partes. Señor juez, una vez comprobado el acuerdo entre las partes por parte del juzgado 17 penal del circuito de Medellín y enviado al Tribunal Superior de Medellín para que resolviera sobre la apelación interpuesta por el suscrito, es decir, que atendiendo lo manifestado por lo contemplado en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en su parágrafo segundo, donde manifiesta que si hubiera improbación de la aceptación de cargos de los preacuerdos de aplicación al principio de oportunidad, tal como se dio para este caso, que hubo una improbación del preacuerdo, se entenderá que suspendieron los términos hasta que se resolvió por el Tribunal Superior de Medellín, y es decir, que se suspendieron los términos desde el día 19 de febrero del año 2025 hasta el día 14 de marzo del 2025, para un total de 24 días. Lo que indica, señor juez, que una vez leída la decisión de segunda instancia, los términos se empiezan a contar de nuevo y empezaron a contar el día 14 de marzo del año 2025. El día 24 de abril del año 2025, el despacho del juzgado 17 penal del circuito de Medellín obedece a lo resuelto por el Tribunal Superior de Medellín, fijando fecha para la audiencia preparatoria para el día 9 de mayo del año 2025. El día 9 de mayo del año 2025 no se realiza la audiencia preparatoria, teniendo en cuenta que esta defensa solicitó reprogramación por pequeña cita médica, la cual se reprograma para el día de hoy, 17 de junio del año 2025, es decir, 38 días después. Es importante, señor juez, señalar que si bien esta defensa debe asumir los términos que ese aplazamiento causó, reitero que el artículo 159 de nuestro Código de Procedimiento Penal nos habla de los términos judiciales y nos dice que el funcionario judicial señalará el término de los casos en que la ley no lo haya previsto, como sería este caso, sin que se pueda exceder de 5 días. Y resalto esto, señor juez, estamos en presencia de una persona privada de la libertad. En ese orden de ideas, señor juez, si nos atenemos al conteo de los términos, desde la fecha de presentación del escrito de acusación, va a un total de 238 días. Si les descontamos los 5 días que asumiría la defensa por la reclamación inicial, los 24 días desde el momento en que se improbó el preacuerdo y los 5 días de la reprogramación de la preparatoria por la cita médica, estamos ante 204 días, su señoría. Y a la fecha no se ha dado inicio del juicio oral. Ahora bien, señor juez, podrá decirse por alguna de las partes intervinientes en esta audiencia, al momento de argumentar cuando usted desde el traslado del uso de la palabra, se fijó fecha de audiencia preparatoria, de acuerdo al documento emitido por el despacho del tribunal, y que de acuerdo a lo visto en la carpeta, el traslado de los elementos de prueba tiene fecha de 22 de abril del año 2025. Y de ahí es donde regresó el proceso al despacho del juzgado 17 penal del circuito de Medellín, y que es desde ahí, desde donde contarían los días nuevamente. Señor juez, como usted bien lo sabemos las partes, las manifestaciones de los tribunales quedan en firme. Una vez leída la providencia, como bien lo dice en su parte final, esa decisión se considera notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno.
Es decir, que ahí quedó en firme. Y es de ahí donde empiezan a contar nuevamente los términos. En su efecto, su señoría, y en caso de no tenerse en cuenta el término desde el 14 de marzo del 2025, desde cuando se pronunció el tribunal, sino desde el día 22 de abril del año 2025, señor juez, como usted tendrá la oportunidad de mirarlo, si se hacen las cuentas desde que la Fiscalía presentó el escrito de acusación el día 18 de octubre del 2024, los 120 días se cumplieron el 24 de abril del año 2025, incluyendo los 10 días que la defensa asume, señor juez, a los 64 días del 18 de febrero del 2025, el término de duración de la apelación hasta que regresó el expediente. Por ello, señor juez, iniciando el día 22 de abril del año 2025, se tendría un total de 175 días, que son del 22 de abril del año 2025 al 17 de junio del año 2025. Lo que quiere decir que está superado el término de los 120 días señalado en el artículo 317. Gracias, señor juez. La presentación del escrito de acusación fue el 18 de octubre del 2024. A la fecha de hoy, 17 de julio del año 2025, van 238 días. Si se le descuenta el tiempo en el que se presentó la improbación del preacuerdo por parte del Tribunal Superior de Medellín, que son 24 días, y los 10 días de cuenta de esta defensa, irían 204 días. Ahora bien, señor juez, teniendo en cuenta el contenido del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, para el caso de su examen, pues el numeral que aplica de los aquí establecidos es el numeral quinto, el cual resta: cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se haya iniciado la audiencia de juicio oral, y es claro que este requisito objetivo se superó ampliamente. ¿Qué nos exige a nosotros este artículo? Para solicitar el vencimiento de términos en este numeral, su señoría, es menester que ya haya presentado el escrito de acusación y se hayan superado los 120 días. Usted lo verá dentro de los elementos trasladados. El escrito de acusación se presentó el día 18 de octubre del año 2024. Y otro de los requisitos que exige este numeral es que a la fecha no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Y como usted lo verá también, señor juez, y lo pueden ver los intervinientes en esta audiencia, a la fecha no se ha dado inicio del juicio oral. Señor juez, también nos hace este artículo una exigencia que debemos fijarnos al momento de hacer esta audiencia. Establece en su parágrafo primero del mismo artículo que los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 se incrementan por el mismo término inicial, es decir, señor juez, que se duplican. Y allí mismo nos aplica para estos casos y dice cuándo el proceso se surta ante la justicia penal especializada, que no es el caso para el señor Luis Felipe Díaz Vélez, porque su proceso se lleva ante los jueces penales del circuito. Que sean 3 o más los imputados o acusados, tampoco aplica para este proceso. Que se trate de la investigación o el juicio de corrupción que tras la ley 1474 de 2011, no es el proceso que se lleva en contra del señor Luis Felipe Díaz Vélez. Asimismo, nos dice que se trate de cualquiera de las conductas previstas en el título 4 de la ley 599 del 2000. Y aquí nos remite a dicho título que trata de los delitos que protegen la libertad, integridad y formación sexual. Usted lo puede evidenciar, su señoría, en el escrito de acusación. Y en los delitos que se le imputan al señor Luis Felipe, no se trata de ese tipo. La otra exigencia que nos da el artículo 317 al momento de hacer este análisis está en su parágrafo segundo: restablecimiento de los términos en la improbación del preacuerdo, que si bien se dio, y ya lo hice al momento de hacer el conteo del transcurso de los días, pero que para mayor claridad, como lo dije, sea porque se cuente desde el momento en que dio lectura a la decisión de segunda instancia por el tribunal, sea porque se cuente desde cuando conoció el respaldo y conocimiento, el tiempo que está superado con creces. Ahora bien, señor juez, en el parágrafo tercero, dicha exigencia habla de maniobras dilatorias del acusado o su defensor. Como usted lo verá, lo pueden evidenciar las partes. En este proceso y en las diligencias, la defensa y mi representado, don Felipe Díaz Vélez, se ha obrado con lealtad profesional. No hay una maniobra dilatoria por parte de la defensa, y mi representado, por el contrario, y de ello puede dar cuenta el señor fiscal, he obrado con lealtad, con respeto por el proceso y por las partes, y eso sí lo puede justificar el señor fiscal. El parágrafo tercero, el inciso segundo, trata de lo siguiente: a que la audiencia no se haya podido realizar por causa razonable, fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. Al revisar, no aplica para este caso. Mirando el detalle de la carpeta, dentro de las manifestaciones no hay un solo escrito, un documento que deje entrever que se haya dado un caso que se pueda catalogar como de fuerza mayor. Ahora bien, su señoría, para contar los tiempos,
Nos ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, en la sentencia con radicado 30363 de fecha 4 de febrero del 2009, en la distinción realizada por el legislador entre los numerales 4 y 5 del artículo 317 de la Ley 906, no responde a criterios racionales y objetivos y garanta el derecho de igualdad de las personas. Circunstancias que imponen virtud del artículo 4 de la Constitución Política, que se debe dar prevalencia al artículo 13. Es por ello entender que la contabilización en forma ininterrumpida de los términos prevista en el numeral 4 del artículo 317 también se deben hacer extensiva a los tiempos establecidos en el numeral 5 del mismo precepto. Como fundamento constitucional está el debido proceso. Señoría, el debido proceso está definido como aquel que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acta ante el juez o tribunal competente con la observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica, a la defensa material, durante la investigación del juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se lleguen, a la presunción de inocencia y a impugnar la sentencia y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. En otras prerrogativas, el artículo 29 de la Constitución Política en su inciso 4 consagra el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas, en concordancia con el artículo 93 en su inciso 1, componente del debido proceso, que se identifica como un derecho humano y nos indica que el procesado debe ser investigado y juzgado en un plazo razonable, y esto lo encontramos en el artículo 8, numeral 1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En materia penal, bien es sabido que la libertad no solo se afecta mediante la imposición de una pena, sino que de manera excepcional, accesoria y cautelar, atendiendo a criterios de adecuación, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. También puede restringirse preventivamente con fines procesales, el aseguramiento del imputado y la conservación de la prueba, la protección de la comunidad, en especial a las víctimas, y el eventual cumplimiento de la pena. Esto es entendible. Pero de ahí la articulación del derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas, con las limitaciones propias que legitiman a la restricción cautelar de la libertad y que pueden afirmar, por una parte, la existencia de una garantía fundamental a ser investigado y procesado entre los términos razonables. Y por otra, el derecho humano a ser dejado en libertad si el procesado en detención se le traspasan los límites del plazo razonable. En el artículo 7.5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que integra la Constitución Política por vía del artículo 93, en lo que tiene que ver con los acuerdos y tratados internacionales ratificados por Colombia, establece que toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. En este evento prosigue la norma. La libertad podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. La existencia de tal prerrogativa fundamental en el ordenamiento interior colombiano, según lo ha dicho la Corte Constitucional, y así lo manifiestan las jurisprudencias que estoy pronunciando, que no solo reconocen en la Constitución el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, preestablecido legalmente, sino a que las medidas restrictivas de la libertad también tengan un plazo máximo de duración y como manifestación del principio de proporcionalidad o prohibición del exceso. Esto lo podemos encontrar en la sentencia C-221-2017 de la Corte Constitucional. Sin embargo, en tanto a la manifestación del debido proceso, el plazo razonable necesita una concreción que se traduzca a las formas propias del juicio, establezca los términos específicos que se han de respetar por el Estado para perseguir penalmente a una persona, con restricción a la libertad personal. Para esto están las causales de libertad y también está el vencimiento de términos. Y esto es lo que estamos tratando en este numeral, señor juez, el artículo 317 en el numeral 5. En el sustento normativo y jurisprudencial podemos encontrar las providencias de la Corte Suprema de Justicia, sentencia STP 84957 del 11 de mayo del 2016, la sentencia STP 48682 del 22 de agosto del 2016, y se insiste en las manifestaciones en diferenciar los ámbitos que involucran la garantía fundamental de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable. O sea, allí podemos ver que la duración de un proceso, la permanencia del sujeto en detención preventiva, mientras se adelanta la investigación o el juzgamiento. En el caso que nos ocupa, estoy reseñando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a ser puesto en libertad tiene una conexión primaria con la presunción de inocencia, porque en casos extremos, la detención del señor Luis Felipe Díaz Vélez podría ser equivalente a una condena fijada por el delito por el cual se procesa y en consecuencia traducirse en una anticipación de la pena. Además, esa garantía fundamental se encuentra reconocida a su señoría en el artículo 29 de nuestra Constitución, como ya lo mencionaba, y hace relación al artículo 9.3 en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el artículo 7.5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que al ser instrumentos y herramientas internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por nuestro Estado colombiano, integran el bloque de constitucionalidad y deben ser tenidas en cuenta. En concordancia, las causales de libertad por vencimiento de términos contenidas en el artículo 317, numeral 5, constituyen un caso de especificación de la garantía convencional. En tanto, regulan los términos perentorios en las diferentes actuaciones procesales y las consecuencias jurídicas relacionadas con la libertad del procesado en caso de su incumplimiento. En esta razón por la cual afirmó la Corte Suprema de Justicia en su auto penal del 22 de agosto de 2016 en el radicado 48682, que tales normas, sin lugar a dudas, también tienen un carácter sustancial, y por otro lado, la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, sentencia STP 84-957 del 11 de mayo de 2016, aclaró que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando está en juego la libertad de las personas, la indeterminación de los términos conduce a una violación de principios y derechos constitucionales. Señor juez, en este contexto, corresponde a los jueces constitucionales de control de garantías evaluar si las dilaciones son o no justificadas. Por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionada conforme a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y nuestra Corte Constitucional. Concluyo, señor juez, en el marco del Estado Social de Derecho colombiano, el respeto estricto de las causales de libertad por vencimiento de términos y la evaluación de las circunstancias que dieron lugar a la prolongación de la actuación judicial deben soportarse. El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es obligatorio. De lo contrario, el procesado debe ser puesto en libertad, pues este mandato constituye un imperativo del orden constitucional. En este sentido, cuando el funcionario judicial acude a criterios diferentes a los previstos de nuestro Código de Procedimiento Penal para negar los pedidos de libertad o se apoya en la inexistencia de una norma sobre la materia, incurre en la vulneración de las garantías fundamentales del procesado y es una inaceptable denegación de justicia. Y eso no va a pasar en este proceso. Eso no lo vamos a ver en esta audiencia, su señoría. A su conocimiento, señor juez, doy traslado al despacho y a las partes de las actuaciones de modo que sean revisadas y analizadas para su decisión, tal como ya lo hicieron saber ustedes en el momento de consultarles si les habían llegado los elementos trasladados. El primero de ellos es el acta de audiencia preliminar, concentrada de fecha 22 de agosto por parte del juez 37 penal municipal en función de control de garantías, donde se le impone la medida de aseguramiento del señor Felipe Díaz Vélez. La segunda es la constancia por parte de la Fiscalía 247 seccional, día 18 de octubre del año 2024, donde se presentó el traslado del escrito de acusación al centro de servicios, apuntando el escrito de acusación, el oficio del Ministerio del Acta de Reparto y las actas de audiencias preliminares. La tercera, el auto que haga conocimiento por parte del juzgado 17 penal del circuito de Medellín, de fecha 23 de octubre del 2024, y donde se fija fecha para la audiencia preparatoria el día 27 de noviembre de 2024. Cuarta es la constancia del despacho de la citación de la audiencia en formulación de acusación por las partes y de los correos que nos aportaron. La quinta es el acta de audiencia de formulación de acusación de fecha 27 de noviembre de 2024 por parte del juzgado 17 penal de Medellín. La sexta es la constancia de la presentación del preacuerdo por parte de la Fiscalía 247 seccional ante el juzgado 17 penal del circuito de Medellín, de fecha 18 de febrero del 2025. La séptima es el acta de aprobación del preacuerdo por parte del juzgado 17 penal del circuito de Medellín, de fecha 18 de febrero del 2025. La octava es el auto de fecha de 10 de mayo del 2025, donde el despacho obedeció a lo resuelto por el tribunal y fue audiencia preparatoria para el 17 de junio del 2025. Dentro de las actuaciones de segunda instancia, señor juez, puso en su conocimiento el auto de fecha 6 de marzo del 2025, que fijaba la fecha para la lectura de la sentencia de la apelación del Tribunal Superior de Medellín, decisión que confirmaba lo manifestado en primera instancia el día 14 de marzo del año 2025. De esta manera, señor juez, doy traslado de los elementos materiales probatorios para que sean analizados y se conceda la libertad del señor Felipe Díaz Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79-333-256 de Medellín, con fundamento en todo lo allegado y lo expuesto el día de hoy. De esta manera, dejo sentada mi solicitud, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle entonces el traslado de su solicitud al delegado de la misma. Señora, muchas gracias. La Fiscalía, la verdad, tiene que admitir que objetivamente sí están vencidos los términos, pero sí es necesario hacer unas aclaraciones al respecto. La Fiscalía se opone a la interpretación de la defensa que
que pretende que solo se descuenten 5 días del cómputo del término para efectos de vencimiento de los mismos. En el momento que solicitó la reprogramación de la audiencia preparatoria, que fue fijada en la audiencia de acusación inicialmente para el día 30 de enero del 2025, donde el señor juez accedió a la pretensión de la defensa, donde este manifestó necesitar más tiempo para preparar su defensa y reprogramó para el día 18 de febrero del año 2025. El 30 de enero del año 2025 al 18 de febrero del año 2025 transcurrieron 19 días, que este delegado solicita que se descuenten estos 19 días medianos entre la fecha inicial programada para la audiencia de acusación y la fecha en que efectivamente se realizó, por cuanto fue la defensa quien solicitó dicho aplazamiento con el fin de preparar su defensa ante la La defensa fundamenta su postura en el artículo 259 de la ley 906, el cual dispone lo siguiente: por solicitud del defensor, la audiencia se prorroga para efectos de preparar la defensa, el juez otorga un término razonable que no podrá ser de 5 días. No obstante, su señoría, esta norma establece un límite para el juez en cuanto al tiempo que puede otorgar, pero no limita el número de días que deben descontarse del conteo del término cuando el aplazamiento es solicitado por la defensa. Es decir, si la defensa le fueron concedidos más de 5 días a solicitud suya, todo este tiempo debe considerarse como atribuible exclusivamente a la defensa. Ese análisis está respaldado por el artículo 317, parágrafo 3 de la ley 906 del 2004, que regula la libertad por vencimiento de términos al disponer lo siguiente. Ese análisis está analiza lo siguiente: no se computará dentro de esos términos las dilaciones ocasionadas por el procesado o su defensor. En este caso, la reprogramación fue solicitada por el defensor y por ende constituye una dilación atribuible directamente a la defensa, sin importar que el juez haya excedido los 5 días máximos establecidos en el artículo 159. Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, mediante el auto 32.175 como magistrado ponente, el señor Javier Zapata Ortiz, de julio 7 del 2009, deja muy claro cuando la causa directa para no haber iniciado el juicio dentro del término estipulado en el numeral quinto, artículo 317 de la ley 906 del 2004, tiene que ver con lo actuado de los abogados que solicitan aplazamiento de las audiencias. No habrá lugar a la libertad por considerarse maniobras dilatorias. Tenemos entonces, en relación a los términos, lo siguiente de su señoría. El día 18 de octubre del año 2024, desde el momento en que se presentó el escrito de acusación, al día 17 de junio del 2025, van 242 días. El día 18 de octubre del año 2024, donde desde que el escrito de acusación fue radicado a fecha de realización de audiencia de acusación, el día 27 de noviembre del año 2024, aquí tenemos 39 días. La defensa solicitó reprogramación preparatoria que estaba fijada para el día 30 de enero del 2025. Para preparar la defensa, esta petición fue accedida por el señor juez y fijó fecha de preparatoria para el 18 de febrero del año 2025. Serían 19 días. De cuenta de la defensa desde el 30 de enero del año 2025 hasta el 18 de febrero del año 2025, que finalmente se fijó fecha para esa diligencia y a petición de la defensa. Entre el 27 de noviembre del año 2024 y el 18 de febrero del año 2025 transcurrieron 82 días, restando los 19 días anteriormente. Por solicitud de la defensa, serían 64 días, su señoría. El 18 de febrero del año 2025 se improbó el preacuerdo en primera instancia, decisión confirmada por el tribunal el día 14 de marzo del año 2025. Esos términos se suspendieron.
Inicia nuevamente el 22 de abril del año 2025 la preparatoria, fijada el día 9 de mayo del año 2025 y se reprograma por cita médica del abogado de la defensa, teniendo en cuenta que es la solicitud por defensa. La reprogramación queda para la fecha 17 de junio del año 2025, donde han transcurrido 55 días, que se le deben descontar 5 días según lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal. Esto nos daría 50 días, su señoría. En mis cuentas, señor juez, sumando los términos, darían 150 días, los cuales efectivamente superan la exigencia del artículo 317, numeral quinto. La decisión la dejo a su criterio, su señoría, pero sí solicito respetuosamente que el señor Luis Felipe Díaz Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 79-333-256 de Medellín, firme por lo menos una diligencia de compromiso donde se comprometa a comparecer al proceso las veces que sea requerido. En razón a que, señor juez, tenemos que ir en una vereda donde no hay una dirección exacta, donde no hay una de manera de localizarlo, y ya la experiencia nos ha enseñado que la mayoría de los números de los cuales proporcionó, por ejemplo, el de su hijo, no lo responden. Es difícil comunicarse con ellos y es para que asuma ese compromiso, que suministre por lo menos otro número celular aparte de su hijo para poderlo ser localizado. Su señoría, atendiendo que estamos frente a una conducta que es gravísima y que la pena es muy alta, es decir, señor juez, entonces en razón de ello es que solicito muy encarecidamente entonces que por lo menos asuma ese compromiso de comparecer al despacho. Y dejo también constancia a su señoría que si se vencieron los términos no ha sido por negligencia de este delegado fiscal o aún por el despacho, sino que hay que entender que el despacho que está conociendo la etapa de conocimiento, debido a la carga laboral que tiene, a veces se queda corto con tantos compromisos. Y es complicado, señor juez, que se fije o se pueda cuadrar la agenda para fijar las audiencias. Es doloroso ver cómo nos quedamos relegados ante el compromiso de proporcionar justicia, señor juez. Esa es mi solicitud muy respetuosa. Muchas gracias, doctor. El despacho entonces procede a pronunciarse de fondo frente a la solicitud elevada por el defensor. Escuchando las partes, paso a pronunciar la solicitud de libertad propuesta por la defensa. Primero, indicar que conforme a lo establecido en el artículo 156 del Código Penal, este tipo de solicitudes deben resolverse a través de audiencias preliminares por la naturaleza de las mismas, siendo este juez competente para decidir de acuerdo a los artículos 39 de la misma, donde los hechos tuvieron su génesis en esta jurisdicción. Igualmente, por tratarse de una solicitud de libertad que hace alusión a la principal garantía constitucional por la que debe velar este funcionario, de cuando transcurridos 120 días desde que contados a la fecha de presentación del escrito de acusación, ley 17 del 60 del 2015, y no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral, será causal de libertad. Este vencimiento del término fue analizado en un concepto denominado plazo razonable en la sentencia 390 del 27 de junio del 2014, sentencia de Corte Constitucional, donde se analiza ese plazo razonable y se determina que las personas tienen derecho a contar con un juicio rápido, público, contradictorio, con inmediación, y que en todo caso los aplazamientos deben ser justificados. Se da constancia entonces que una vez recibida la solicitud de esta audiencia por vencimiento de términos, como el proceder regular del despacho, se solicita el expediente, la remisión del expediente electrónico al juzgado de conocimiento con fin de poder realizar una inspección al mismo previo al desarrollo de esta audiencia, con el fin entonces de verificar lo sucedido en esas instancias y para una mayor celeridad entonces dar una solución pronta. Esto lo hace el despacho para agilizar este tipo de decisiones. En el presente evento, entonces, tenemos que se invoca por parte de la defensa el numeral 5 del artículo 317,
una causal objetiva que tiene como término 120 días, que se deben contar desde la radicación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral. Voy a hacer entonces el recuento de los términos procesales de la manera más gravosa para la defensa, indicando que aún así tenemos que se encuentran cumplidos esos términos y este requisito objetivo. Vale la pena resaltar desde ya entonces, pues que la demora judicial no es injustificada, conlleva o es producto de la gran carga laboral que conoce este juzgado y que afronta todos los días. Tenemos que el escrito de acusación fue radicado el día 18 de octubre del año 2024. La audiencia de acusación se llevó el día 27 de noviembre del mismo año. Aquí tenemos entonces 39 días sobre los cuales no hay descuento alguno que hacer. Vamos entonces a sumar esos 39 días. En el desarrollo de la audiencia de acusación, el señor juez propuso para continuar o para dar inicio más bien a la audiencia preparatoria el día 30 de enero del año 2025. El doctor Andrei, el defensor, indicó que frente a este plazo era muy corto, que necesitaba más tiempo para preparar la defensa y que ese plazo, y textualmente, como se revisaron los audios, que no era para un vencimiento de términos y que no le iba a solicitar. Tenemos entonces que esa petición accedió el señor juez y fijó fecha para preparatoria, que a la postre entonces fue variado el objeto jurídico por un preacuerdo y se fijó para el 18 de febrero del 2025. Es decir, que el despacho no va a tener en cuenta los días desde el 30 de enero del año 2025 que había propuesto el señor juez hasta el 18 de febrero del 2025, que finalmente se fijó fecha para esa diligencia, petición de la defensa. Entonces, es que entre el 27 de noviembre del año 2024 y el 18 de febrero del año 2025 transcurrieron 82 días. Restaremos 19 por solicitud expresa de la defensa, teniendo un término de 64, para sumarle los 39 ya referidos. Tenemos entonces que en esta fecha, 18 de febrero del 2025, se aprobó el preacuerdo en primera instancia. Decisión confirmada por el tribunal el día 14 de marzo del año 2025. Sin embargo, entonces tenemos que, conforme el mismo parágrafo segundo indicado por la defensa, los términos se suspenden cuando se encuentra ese trámite de improbación del preacuerdo, y no era posible que el juzgado promiscuo, el juzgado del circuito de esa localidad fijara fecha para audiencia preparatoria mientras el expediente se encontraba en el tribunal. Por ello, entonces, los términos empezarán a apuntar nuevamente el 22 de abril del 2025, donde el día 9 de mayo del mismo año, de este año, fecha en la cual no se realiza dicha preparatoria, teniendo en cuenta que la defensa solicitó la reprogramación por una cita médica. Se reprograma para la fecha de hoy, 17 de junio, donde han transcurrido 55 días. Al descontarle los 5 días según lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla de los términos judiciales. El funcionario judicial señalará el término de los casos en que la ley no lo haya previsto, como sería este caso, sin que se pueda acceder de 5 días, entonces serían 50, que deben ser apuntados entonces plenamente. De la suma de estos 3 términos, es decir, los 39 días más los 64 más los 50, nos da un total de 153 días, los cuales efectivamente superan el requisito objetivo solicitado por la defensa, por lo cual entonces se accederá de esta manera a lo solicitado por la defensa sin oposición por parte de la Fiscalía. Finalmente, entonces, ante la solicitud del delegado fiscal, pues la consecuencia de que se superen esos artículos, este requisito objetivo es diferente al vencimiento de una medida de aseguramiento, que conllevan las medidas no privativas de la libertad. Es por ello que no es procedente que este juzgado, pues de manera alguna, imponga una condición para hacer efectiva esa libertad. Sin embargo, entonces se deja claro que el señor Luis Felipe Díaz Vélez, este número de teléfono que aportó el de su hijo, será el medio
de comunicación efectivo para citarlo a las audiencias de conocimiento, recordando entonces que existen figuras jurídicas como la persona ausente y la persona contumaz. Tenemos que la persona ausente es la que no se ha enterado de un proceso penal en su contra y luego de un emplazamiento es juzgado en su ausencia. Y contumaz es la persona que se ha citado en debida forma y no ha asistido por voluntad propia a las diligencias que programa el juzgado de conocimiento. Es importante entonces que el señor Luis Felipe Díaz Vélez sepa que es su responsabilidad acercarse al juzgado, si es diferente el número que nos ha proporcionado, si tiene otros datos de citación. Pero por el momento, con las respuestas que obtuvo el juzgado por parte del señor Luis Felipe, se tiene que el número 302-324-3567 es el medio idóneo para citarlo a las audiencias de conocimiento. Y es suficiente entonces de esta manera el único, pues es el único medio proporcional. Si su deseo es actualizar o adicionar medios de notificación, tiene conocimiento que se adelanta un proceso penal en su contra y tiene la responsabilidad de hacerle frente y actualizar por medio de sí mismo o de su defensa estos datos. Recapitulando entonces, cumplió el término establecido en el numeral 5 del 17 del Código de Procedimiento Penal, el Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín, Antioquia, decreta la libertad inmediata del señor Luis Felipe Díaz Vélez por vencimiento de términos, la cual será efectiva siempre y cuando no sea referido por cuenta de otra autoridad judicial. Y contra esta decisión se proceden los recursos ordinarios, delegado de la Fiscalía. Sin recursos, señoría. Defensa. Sin recursos, señoría. Muchas gracias, doctor. No haberse interpuesto ningún recurso contra la adicionalidad por parte de este despacho judicial, la misma queda firme y de esta manera ya se ha evacuado el objetivo que tenía esta diligencia y por ende se debe culminar con su trámite, dejando constancia al respecto de derechos y garantías fundamentales. Muchas gracias por su asistencia. Culmina así siendo las 7:36 de la mañana, el 17 de junio del año 2025. Muy bien.